hemos empezado con una palabra rema, la palabra que Dios nos dio este año a la CCL. Está en Isaías 59, 21. Y esta palabra tiene que ver mucho contigo, querido hermano, querido amigo, querida familia. Tiene que ver mucho contigo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la familia. Y nosotros tenemos familia. Venimos de una familia, tenemos familia. Y el tiempo que estemos en esta tierra, Dios nos va a permitir ver nuestras futuras generaciones. Amén. Amén. En Isaías 59, 21. Yo quiero solamente recordarles, porque yo sé que es la palabra con la que empezaron el año y todo. Y el mensaje que voy a traer hoy tiene que ver con la familia. Entonces yo solamente quería recordarles, porque sé que esta palabra ya está ¿dónde? En su corazón. Dice la palabra, Dios dice en su palabra, dice: cerca de ti está la palabra. Dice: cerca de ti está la palabra. Donde dice: en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que el Padre le levantó entre los muertos, seremos ¿qué? Salvos. Porque con el corazón creemos en la palabra, en las promesas, en lo que está escrito. Con el corazón creemos, pero con la boca ¿qué? Confesamos. Y es muy importante que esta palabra, mis hermanos, que hemos recibido, la guardemos, la atesoremos, meditemos en ella, ¿sí? Y la podamos creer y la podamos, cada día la confesemos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, dice en Isaías 59, 21, dice, ¿qué dice, hermanos y hermanos? Y dice el Señor, y este será mi pacto contigo. ¿Con quién? Contigo y conmigo. ¿Con quién es el pacto? Conmigo. Con nosotros, como iglesia y como hijos de Dios. Dice: y este será mi pacto contigo. Dice: mi espíritu, el espíritu mío que he puesto sobre ti, y mis palabras que he puesto en tu boca, dice, jamás faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Qué maravilla, mis hermanos. ¿Saben que cuando nuestro Señor Jesucristo empezó el ministerio, lo empezó lleno de qué? Del Espíritu Santo. Y eso es lo que dice el Señor: el Espíritu mío que he puesto sobre ti. Hermano, debemos gozarnos, porque el Espíritu Santo de Dios, que Dios envió sobre Jesús, es también el Espíritu Santo que está sobre ¿quién? Sobre nosotros. Y las palabras, dice, y las palabras que he puesto en tu boca son las palabras de Dios, hermano. Y esa palabra es la que bendice, la que transforma, la que edifica, la que levanta, la que restaura, la que sana, la que salva. Y esa palabra es ¿para quién? Para nosotros. Pero también ¿para quién? Para nuestros hijos. También ¿para quién? Para los hijos de nuestros hijos, para nuestras futuras generaciones. Amén. Hermanos, yo les animo a que esta palabra esté ¿dónde? En su corazón. Y que usted la confiese, pero más que tenerla en su corazón y confesarla, créela. ¿Hay que qué? Hay que creerla. Y sabe, dice: y le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fue justo en el momento en que le creyó. Y en la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 11, versículo 7, dice la palabra del Señor: por la fe, ¿por la qué? ¿Por la qué? ¿Por la qué? Dice: por la fe. La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? Es muy importante lo que tú vas a recibir hoy, lo que Dios va a transmitir hoy a tu vida, a tu corazón. Dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, y la bendición por obediencia a ella. Por la fe, ¿sí lo tenemos? Por la que fe, Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca, en que su casa, ¿en que qué? ¿En que su qué? En que su casa se salvase. Diga: mi casa será salva. El arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho
heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. ¿Quiénes recibieron hoy la palabra? ¿Quiénes la creen? Amén. ¿Y quiénes la van a obedecer? Señor, gracias porque aquí hay un pueblo, unos hijos, Señor. Hay familias, Señor, que reconocemos la necesidad tan grande cada día de tu palabra, Señor. Señor, sabemos que cuando tú nos das tu palabra, tu deseo es que la podamos creer, Señor, que la guardemos, que la atesoremos, pero que también, Señor, la podamos cada día poner por obra, Señor. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, Señor. Dice, gracias, le decimos en esta mañana, Señor, por hablar a nuestras vidas, Señor. Tu palabra es lámpara a nuestros pies que hoy alumbra nuestro caminar. Tu palabra es viva y es eficaz, Señor, y es más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Tu palabra tiene el poder de penetrar hasta lo más profundo del espíritu del alma, los tuétanos, Señor, y las coyunturas. Tu palabra tiene el poder de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Gracias, porque tu palabra hoy es un martillo que golpea la roca y que derriba argumentos y toda mentira del enemigo, Señor. Hoy llevamos nuestra alma sujeta a la obediencia a tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por levantarnos como hijos de fe. Amén y amén y amén. Amén. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11, capítulo 7. Por la fe. ¿Por la qué? ¿Sabe qué hizo por la fe Noé? Noé, por la fe, empezó a construir un arca. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en Génesis, en el capítulo 6, nos damos cuenta, le empezamos a leer el capítulo 6 y nos damos cuenta inmediatamente cómo estaba la tierra. Yo voy a leerlo, vamos a leerlo un momento, por favor. Dice, capítulo 6 de Génesis, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, ¿a qué? A multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijos, hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre carne es, mas serán sus días 120 años, dice la palabra. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de ¿qué? De los hombres, y engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Y vio Jehová, ¿qué hizo Jehová? ¿Qué hizo? Vio, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. No sé si podemos ver el video. Vamos a ver un momento un video, por favor, es muy cortico, pero yo quiero, por favor, que le prestemos mucha atención. Amén.
winds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. I don't think so. Did you see his back there, George? Go back where you came from. Learn this man. Go back where you came. You're the guy that to me. What's wrong with you, Harry? You don't want to do. I've had enough of you. I've had enough of you. Yo creo que es un video muy corto, pero nos habla mucho. Le preguntaron a Jesús los discípulos algo bien importante. Ellos estaban interesados en saber cuándo iba a volver Jesús a la tierra. De pronto estaban tan interesados como también nosotros en este tiempo, diciendo, ¿cuándo será que Jesús viene a la tierra? Jesús, en el amor tan grande por sus discípulos y por nosotros, les dijo que Él no lo sabía. Yo no lo sé. Eso solamente lo sabe mi Padre que está en los cielos. No le dijo ni científicos, ningún inteligente ni sabio en esta tierra, ni ningún físico, ningún astrólogo. No le dijo, no, nadie lo sabe, solamente mi Padre que está en el cielo. Pero sí les dijo que había señales antes de su venida. Interesante porque Jesús no iba a permitir, no quiere que la iglesia esté ciega, que la iglesia pueda ignorar, desconocer los tiempos que estamos viviendo, los tiempos que estamos pasando. Jesús nos pone como un referente a todos nosotros, pero también para que nosotros podamos transmitirlo a nuestra familia, a los amigos, de los tiempos que estamos viviendo. Que esos tiempos difíciles de los que estamos pasando, Jesús ya había hablado, había dicho, había comentado de que esos tiempos iban a venir, ¿sí? Y por eso en Lucas capítulo 17, vamos a leer un poco más la palabra de Dios. Lucas capítulo 17, versículo 24. Lucas 17, porque como el relámpago, 17:24, porque como el relámpago ¿qué dice ahí? Al jurar de resplandecer desde un extremo del cielo hasta el otro, dice, así también será la venida del Hijo del Hombre en su día. Habló de venida, ¿qué? En su día. Dice la palabra de Dios. Gracias. El 25 dice, dijo Jesús, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Estaba hablando de todo el sufrimiento que le iba a padecer en la tierra, en la cruz del Calvario. ¿Cierto? Estaba hablando de eso. Pero también estaba hablando de que cuándo iba a ser su venida, las señales. Y en el 26 dice, ojo con lo que dijo Jesús, que tiene que ver con lo que estamos viviendo, ¿cierto? Con las señales. Dice Jesús, como fue en los días de ¿quién? ¿En los días de quién? Dice, como fue en los días de Noé, así también será el día del Hijo del Hombre. Wow. Así será también el día ¿qué? Del Hijo del Hombre. Como en los días de ¿qué? De Noé. Así será el día del Hijo del Hombre. También dice el 27. Comían, ¿cómo era el tiempo de Noé? Comían, ¿qué más hacía?
bebían, se casaban y se daban ¿qué? En casamiento. ¿Hasta cuándo? Pues eso, hasta el día que entró Noé en el arca, vino el diluvio y destruyó todo. Wow. Dice el versículo siguiente. Asimismo, el 28 dice: asimismo, como sucedió en los días de ¿quién? De Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Wow. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. Impactante que Jesús habla de que antes de que venga ese día, despierta a través de la palabra y la enseñanza a la iglesia a que se dé cuenta que como en los días de Noé y que como en los días de Lot había mucha maldad. Dice que ¿qué hacían en esa generación? Comían y ¿qué? Y bebían. ¿Y qué hacían? Se casaban y se daban en casamiento. O sea, se casaban y se divorciaban. Se casaban y se divorciaban. Estaban aquí, dejaban acá y se iban. Ese era el estilo de vida de ellos. Ya una vida en libertinaje. Hacían lo que ellos querían, mis hermanos. Dice que había mucho comercio, se compraba, se vendía. Hermano, lo que se está viendo hoy por hoy tiene que ver con lo que Jesús dijo que se iba a ver antes de que el Hijo del Hombre viniera, hermano. ¿Cómo vemos el tiempo? ¿Cómo vemos la tierra? ¿Cómo vemos la sociedad? ¿Cómo la vemos? Jesús también dijo que iban a haber señales en el cielo y en la tierra, que se iban a levantar falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos, y que se iba a levantar nación contra qué nación, y que iban a haber rumores de qué, de guerra. Wow. Que se iban a levantar los padres contra los hijos y los hijos contra los padres. Wow. ¿Se está viendo eso o no, mis hermanos? Pregunta: ¿se ha multiplicado la maldad en la tierra o no? A mí algunas personas me dicen: no, pero es que usted en su época también había maldad. Y yo: sí, pero no así tan abierta como lo que se ve hoy. Impresionante, hermano. Por toda parte se está viendo. Se ha multiplicado, dice, la maldad en la tierra. Dice, impresionante. O sea que Dios quiere que la iglesia, que nosotros podamos ver, darnos cuenta, hermano, de estas señales. ¿Para qué, hermanos? Pues para que estemos preparados, para que estemos, hermano, estableciendo el reino de Dios cada día en nuestra casa, con nuestra familia, que es la primera responsabilidad, y también con nuestra gente alrededor, mis hermanos. Amén. La salvación es el tema central de la Biblia. El tema central de toda la Biblia es el amor de Dios. Y ese amor se manifiesta a través del deseo de Dios de que el hombre no se pierda, sino que sea salvo. Dice la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se le había perdido. Vino a buscarlo, pero también vino a salvar lo que se le había perdido. Dice la palabra del Señor. En la salvación, hermano, es el motivo por el cual Jesús dejó su gloria, dejó su reino, dejó su trono, lo dejó todo por amor a ti y a mí. La salvación por ti y por mí, por ese amor tan grande, fue que Jesús vino a salvarnos. Cuando analizamos bien este pasaje de la palabra de Dios, nos damos cuenta de que en el corazón de Dios siempre ha estado el hombre. ¿Y cómo sí que ha estado el hombre? Sí, porque dice la salvación. Desde el Antiguo Testamento el hombre empezó a fallarle a Dios. La maldad se multiplicó. ¿Y sabe qué hizo Dios? Un plan. Como siempre, el plan. ¿Y cuál era el plan? La salvación.
¿Y cómo los iba a salvar? Hermano, un hombre justo en esa generación que era Noé, Dios lo apartó y le dijo: construye el arca. Quiero decirles algo bien importante. La idea de construir un arca no fue de Noé, ni fue de los hombres. La idea de hacer un arca fue de Dios, salió del corazón de Dios. El plan de unir un hombre con una mujer en el matrimonio no fue idea de los gobiernos ni de los hombres. Es un plan celestial, un plan divino, un plan del cielo, hermano. Amén. ¿Y por qué les estoy acordando esto? Que usted ya lo sabe. Porque hay un plan también del enemigo de destruir los principios establecidos por Dios desde Génesis, desde la eternidad. Lo que más ama a Dios es lo que más quiere destruir el enemigo, Señor. Lo que más ama el Señor Jesús es lo que más está atacando el enemigo. ¿Y qué es? La unión de un hombre con una mujer. Porque cuando un hombre se une con una mujer, se cumple la palabra. Dios dice: y los bendijo Dios. ¿A quién? A un hombre y una mujer, Adán y Eva. Y les dijo: van a fructificar y se van a multiplicar, van a traer muchos hijos. Y se va a llenar la tierra. Imagínense la calidad de hijos de Adán y de Eva si ellos hubiesen permanecido obedientes. Hijos obedientes, hijos, hermanos, sujetos a sus padres, sujetos a Dios. Pero nos damos cuenta que a través del pecado nació Caín. ¿Y nació quién? Abel. Uno bueno y el otro ¿qué? Malo. ¿Sí o no? En esta tierra ve que lo bueno de parte de Dios y lo malo. Hay tinieblas, oscuridad, y también hay luz. Impresionante, ¿no? La idea, acuérdense, de unión, un hombre con una mujer, es idea de quién, plan de quién, de Dios. Porque hay que guardar estos principios, porque son principios que llevan a que verdaderamente el plan de Dios se cumpla en esta tierra. Se une un hombre y una mujer y van a venir ¿qué? Hijos. Y esos hijos crecen y van a casar y van a venir ¿qué? Otros hijos. Mire que tiene que ver con la promesa, con el pacto de Dios. Lo que más ama a Dios es la familia, mis hermanos. Y por eso ese plan de Dios de salvación, ahí lo vemos cuando le dice a Noé. Dice la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 6, en el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos ¿de quién? De Jehová. Y en el versículo 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó ¿quién? Noé. Cuando doy esta enseñanza y la repaso, que me gusta darle a la familia, siempre viene a mi memoria, a mi mente, que de pequeño en la escuela, igual que ustedes, vieron la película del Arca de Noé. ¿Alguno la vio en muñequitos? ¿Sí? Yo vi el Arca de Noé. ¡Wow! Impactante la película que la dieron. Pero también tuve la oportunidad, estaba en estreno la película El Titanic, de ver también esta película del Titanic. Y me impresionó bastante, me impresionó mucho porque sabía muy poco de la historia del Titanic y todo. Luego me empecé a investigar y para muchos no es indiferente, ¿no? La posición que tomó aquel hombre que era el capitán del Titanic. La palabra nos enseña dos cosas bien importantes. O el hombre es el que edifica las vidas, o lo está edificando Dios, o edifica al hombre. Si una familia le edifica al hombre, se puede hundir él y su familia, pero si la edifica a Dios, va a permanecer bien. El Titanic fue idea de un hombre, fue idea de hombres. Barco bien grande, el crucero de ese tiempo era el grandísimo, ¿sí? Lo mejor que había en ese tiempo fue idea de un hombre, de hombres. Fue diseñada por hombres, el Titanic fue diseñada por hombres. También el Titanic iba bajo la dirección de hombres. Y el
Titanic se hundió. Muchos murieron, pocos se salvaron, ¿cierto? El arca de Noé, dicen que la dimensión era tan grande que igual a 3 estadios, Dios, inmensos, más o menos el tamaño de 3 estadios. El arca fue idea de quién? De Dios, ¿sí o no? El arca de salvación, el arca para salvar al hombre, hermano, fue idea de quién? De Dios. Amén. No fue de Noé, acuérdese. No. Segundo, el arca fue diseñada por quién? Por Dios, porque luego Dios le dice a Noé, hazme un arca, ¿sí? Hazme un arca y tales dimensiones, con tal madera, de 3 plantas, de 3 pisos, con ventana, con una salida y todo. ¿Fue idea de quién? De Dios, fue el arquitecto perfecto. El Salmo 127 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen, las que la edifican. O sea que Dios nos enseña a través de su palabra que lo que Él hace, el donde pone su mano, va a florecer, hermano, va a permanecer. Pero donde Él no trabaja, pues no va a permanecer. Es importante que podamos entender, hermanos, que la familia está en el corazón de Dios. Y por eso la salvación es el tema central de ¿qué? De la palabra de Dios, de la Biblia, mis hermanos. Ahora, Noé fue un hombre de fe. ¿Por qué fue un hombre de fe? Porque él escuchó a Dios. Él le creyó a Dios y él le obedeció a Dios. ¿Sabe que dice que 120 años estuvo Noé construyendo el arca? 120 años construyendo un arca. En la Biblia se le llama el pregonero de justicia. ¿Por qué? Porque mientras él estaba construyendo el arca, construya 120 años, wow. Trabaje en el arca, construya el arca, hermano. Mientras él lo iba trabajando, iba también llamando a la gente, pregonero de justicia, anunciando de que iba a haber en un diluvio, anunciando que la gente se arrepintiera, que cambiaran su forma de vivir, su forma de pensar, su forma de actuar, que cambiaron la forma como estaban llevando sus familias, hermano. Pregonero de justicia durante 120 años, hermano, con el mensaje de Dios, que la gente le entrara al arca. ¿Y sabe qué pasó? Al arca no entró la gente. Al arca solamente entraron Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y en el primer servicio en la mañana leímos todos los pasajes donde Dios le dice a Noé, entra tú y toda tu casa. Y se entró Noé, su esposa, sus hijos, sus nueras. Hermano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasajes donde Jesús, entra tú. El deseo de Dios, entra tú y toda tu casa. El deseo de Dios, el plan de Dios es que no solamente tú seas salvo, sino también tu esposa, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus generaciones. Entra tú y ¿qué? Y toda tu casa. Wow. Y si es la mujer la que ha dado el paso de conocer el evangelio, dice, entra tú, pero que también entre tu esposo, de que entren tus hijos, que entren tus generaciones. Ese es el plan de Dios, mis hermanos. Que toda nuestra familia sean ¿qué? Salva, mis hermanos. Uno por uno, ¿qué? Entraron todos ¿a qué? Al arca de salvación. O sea que usted es el instrumento que Dios quiere utilizar ¿para qué? Para entrar la familia ¿qué? Al arca. ¿Al arca de qué? De salvación. Ahí quiere Dios que entren, hermano. Ahí en el arca ¿qué hay? En el arca hay seguridad. ¿Por qué? Porque Dios está. En el arca hay ¿qué, hermano? Protección. En el arca hay alimento, hay de todo. Toda la provisión, hermano, Dios se la dio a Noé para que aún los animales, hermano. ¿Sabe quiénes entraron al arca? Los animales, los hombres no. Wow, impresionante. No entraron, hermanos, los hombres. Y nos lleva a reflexionar este pasaje. ¿Por qué? Porque uno a veces invita a las personas, les comparte el evangelio y muchos dicen, no, yo no creo. Eso es mentiras. No me hablen de esas cosas. ¿Cierto? No creen, hermano. Pero cuando Dios nos habla de las señales, cuando Dios nos habla de los últimos tiempos, nos está diciendo, ojo que mi venida va a estar pronta.
Ahora, ¿qué hizo Noé? Entonces dice la palabra de Dios que Noé empezó a edificar ¿qué? El arca. Amén. ¿Qué hizo Noé? Empezó a edificar el arca. ¿Qué significa para nosotros edificar el arca? Significa que Dios nos da una responsabilidad, que Dios nos da sus principios y sus fundamentos, no solamente para que nosotros aseguremos la salvación, sino también para asegurar la salvación ¿de quién? De nuestros hijos. Entras tú, sí, estoy en la iglesia, estoy en los caminos del Señor, ya soy salvo. Y el Señor dice, ¿y tu esposa? ¿Y tu esposo? ¿Y tus hijos? ¿Y tus nietos? ¿Y tus padres? ¿Y tus generaciones? El hombre en esta tierra tiene algo por instinto, y es que si ve que en un lugar hay fuego, él grita, llama a los bomberos, va y tira agua, hace algo porque quiere ayudar, ¿sí o no? Quiere que la gente que esté ahí dentro sea salva. Hay un accidente y la gente quiere ir a ayudar, hermanos. Pero cuando se habla de la salvación, el hombre toma otra posición. Toma otra posición, otra postura hacia la palabra, hacia el mensaje de Dios. Durante los años que estemos en esta tierra, Dios va a seguir anunciando su venida, su venida aquí a la tierra, la venida de Jesús. ¿Sabe por qué no ha venido Jesús? Por el amor a nuestra familia, por el amor a las familias de la tierra. Una de las últimas señales dice, y este evangelio será predicado en todas las naciones del mundo, de la tierra. Dice Dios, y si así dice, todo el evangelio va a ser predicado en todas las naciones de la tierra. Y luego vendrá ¿qué? El fin. ¿Sabe para qué? Para que nadie diga, es que a mí nadie me habló, a mí nadie me invitó, a mí nadie me llamó, a mí nadie me dijo que había un seminario, no, que había una célula, que había escuela, que había seminarios, que había... No, a mí nadie me dijo. Nadie se va a poder disculpar delante del Señor, mis hermanos. Dios quiere que tú y yo empecemos ¿qué? A edificar ¿qué? El arca. ¿Cuál fue la motivación de Noé en esos 120 años? Saber que lo que él estaba haciendo era para la salvación ¿de quién? De su esposa, de sus hijos y de sus nueras. ¿Cuál era la motivación de esos 20 años en este hombre, Noé? Hermanos, saber que Dios le había confiado una familia para que a través de esa familia, de esos hijos que se iban a casar con estas mujeres, hermano, se volviera a poblar ¿qué? La tierra. Wow. Cuando vimos este video, lo pone uno a pensar, ¿no? Y es ver que los hijos no aprenden tanto de lo que nosotros le hablemos, porque muchas veces le decimos, no hagas, no hagas. ¿Sabe con qué se quedan los hijos? Con lo que ven. Con lo que ven. Con lo que ven, mis hermanos. Jesús enseñó de dos maneras cuando vino a la tierra. Una, a través de la palabra. Él era el verbo hecho carne, la palabra. Pero también, ¿qué hizo? Con su ejemplo, diga con su ejemplo. Con su ejemplo. Noé invirtió su vida. La motivación de Noé, el tiempo que estuvo en la tierra construyendo el arca, la motivación era ¿qué? La salvación de su familia. Es el tiempo en que cada uno de nosotros, hermanos, nos demos cuenta cómo está papá, cómo está mamá, cómo están los hijos, y si ellos sean salvos. ¿Sabe por qué debemos orar ¿Sabe por qué debemos orar nosotros como padres? Es que tuvimos el tiempo de oración, los 21 días por los hijos. ¿Cuál es la primera oración que se hacía? ¿Se acuerdan? Es que estuvimos orando 21 días por los hijos. La primera oración, hermano, que uno hace no es, ay, que mi hijo vaya a la universidad. Gloria a Dios que vayan a la universidad. Excelente. Que mi hijo consiga una buena mujer. Excelentísimo. Que mi hijo tenga la oportunidad de viajar por... Excelente. Que mi hijo sea sano. Sí. Tantas cosas. Pero ¿sabe cuál es el primer motivo de nuestra oración, hermano? Que nuestros hijos sean salvos. Wow. Pueden tener todo y no tener la salvación. Pueden perder. Esa debe ser la motivación. ¿Orar para qué? Para que ellos, igual que algunos de nosotros, muchos de nosotros tuvimos un encuentro con Jesús,
vemos un nuevo nacimiento, ellos también lo experimenten, hermano. Los hijos de los pastores no son salvos porque son hijos de pastores, no, ellos tienen que tener un encuentro también con Jesús. Nuestros hijos no se van a salvar, hermanos, si no tienen un encuentro con Jesús, si no conocen a Jesús. La religión no salva, acuérdense. Cristo sí salva. Amén. Así que hay un trabajo para hacer, hermano. Tú como mujer de pronto dices que mi esposo no está, pero tienes en la Biblia enseñanza de mujeres que se dedicaron a ser de bendición para sus hijos. No pregunten a Loida cuando lo que dice la palabra de Dios. Fue la abuela que se consagró, que fue de ejemplo y de testimonio para Timoteo. Pero fue también Eunice, la hija de Loida, la mamá de Timoteo, que se consagró para darle ejemplo a Timoteo. Se levantó un tremendo hombre de Dios, un siervo de Dios al cual Pablo elogiaba por todas las enseñanzas que él había recibido de estas mujeres de fe. Si tú eres el hombre de la casa, hermano, la autoridad, dedícate a edificar el arca. Este hombre se comprometió, este hombre fue fiel, este hombre fue obediente. Cuando tú lees todo el pasaje que tiene que ver con lo del diluvio, te das cuenta que dice: hizo Noé conforme Dios dijo que lo hiciera. ¿Son tiempos difíciles o no? ¿A qué nos debemos dedicar? En estos tiempos tan difíciles, hermanos, hay gente que se dedica a trabajar más y más y más y más y más. ¿Y sus hijos? ¿Y la esposa? Pablo advierte, dice que no nos enredemos en los negocios de la vida. Si él lo dice es porque a veces el enemigo es muy astuto y nos enreda y nos sale. Amén. No era un hombre que tenía ¿qué? Visión. No era un hombre que amaba a su familia. ¿Cómo nos damos cuenta que amaba a su familia? Porque se dedicó a ¿qué? A construir el arca para que ellos fueran salvos. Construir el arca representa, hermano, dedicarnos a ser de bendición para ellos, a ser de testimonio, a orar por ellos, a interceder por ellos, a ayunar por ellos, a ser de ejemplo para ellos, mis hermanos. Cuando vemos tantas familias que han sido bendecidas, vemos que es el fruto de un hombre o de una mujer que verdaderamente le creyeron a Dios y que toda esa generación ha sido bendecida a través de una mujer de fe y un hombre de fe, hermano. O sea que sí lo podemos hacer con la ayuda de Dios. Amén. Amén. Noé se dedicó a levantar ¿qué? Una generación para ¿quién? Para ¿qué es levantar una generación para Dios, mis hermanos? Yo no sé cuando tenías tus 8 años, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 años, ¿cómo era tu generación, tu familia? Los Rodríguez, los Trejos, ¿cómo éramos? No, pues había este ambiente. Mi abuelo era así, mi padre era así, un ambiente fuerte, pueden decir algunos. Esa fue una generación, ¿sí o no? Quizás tú dices en este momento: yo no quiero, ¿cierto?, volver atrás o tener una familia así. Cuando tú lo dices, estás dando a entender de que de ahora en adelante está en tu corazón el levantar y edificar el arca, edificar tus hijos, levantar una generación diferente, una generación de gente humilde, de gente mansa, una generación de gente obediente, una generación que ame a Dios, y si ama a Dios, téngalo por seguro que va a amar al hombre. Una generación, hermano, dice pacificadora. Dice que los pacificadores son los que van a heredar ¿qué? La tierra. La tierra no se la pueden dar a un hombre violento, hermano. La acaba, la destruye. La tierra, los gobiernos deben estar bajo la autoridad de hombres ¿qué? Pacificadores. Amén. Entonces dediquémonos a levantar ¿qué? Una generación, hermano, que verdaderamente sea de bendición para las familias de la tierra. Amén. Dediquémonos, hermanos, a través de nuestro testimonio, a
silenciar al mundo. Dice, wow, ¿cómo que silenciar el mundo? Vamos a leer un momentico 2 Corintios 10, 4, 5. 2 Corintios 10, 4, 5. ¿Qué dice? ¿Alguien lo puede leer? A través de nuestro testimonio y nuestro ejemplo, silenciar el mundo, silenciar la gente. ¿Cómo así que darle silenciarla? Porque cuando tú tienes un matrimonio, cuando tú tienes una familia, hermano, que están caminando en la dirección de Dios, que son de bendición, la gente se queda callada ante los argumentos que han levantado. Yo no creo en Dios, esto nadie lo puede cambiar. Los matrimonios no sirven para nada, ¿sí o no? Pero cuando tú tienes, relación con tu esposa, es una buena relación, que hay fidelidad, que hay respeto y de todo, la gente se queda ¿qué? Cuando ven que tú eres un hombre correcto, que tú eres un hombre recto, que no coges lo ajeno, que no señalas a nadie, que no juzgas a nadie, que no maltratas a nadie, la gente se queda. Se derriban todos ¿qué? Los argumentos. ¿A través de qué? De tu vida, de tu testimonio, que tú tienes la verdad, porque Jesús habita en ti, porque tú eres la sal en esta tierra, porque tú eres de bendición. Se caen los argumentos ante un hijo de Dios que lleva una vida que agrada a Dios, mis hermanos. Con la gente no hay que pelear, con los hijos hay que pelear, hay que darles este testimonio. Con los años llegué a decir, wow, tremendo, tenía razón papá y tenía razón mamá. Y siempre aprende uno, siempre de qué, de lo que ve papá y de lo que ve mamá. Por eso como padres tenemos responsabilidad, mis hermanos, de que ante nuestro comportamiento, de que se derriben todos los argumentos. Amén. También debemos como familias levantar vallados de oración, de protección alrededor de los nuestros. Nehemías 4:14. Hermano, ¿se puede quitar la máscara para que le podamos escuchar bien? Gracias, la mascarilla. Gracias. Lo que es un líder, lo que es un hombre con visión, lo que es un hombre que tiene claro lo que tiene que hacer, hermano. ¿Sabe para qué la familia, hermano? Para amarla, para cuidarlos, para protegerlos, para estar con ellos. Si en algún lugar, hermano, uno se siente bien y seguro, tiene que ser con papá y con mamá. El papá que le transmite a sus hijos seguridad, protección, cuidado. La mamá también, wow, no se le acerque, no le hable mal de un hijo porque ahí tiene la mamá. ¿Sí o no? En la calle puede recibir de todo, de pronto de los vecinos, del compañero de trabajo, así. Pero un buen papá y una mamá, hermano, se encargan de eso. La visión ha sido dada ¿a qué? A la familia, pero a un hombre que entiende el plan de Dios
para él, a través del plan de la familia que él quiere hacer a través de quién, de ese varón. Nehemías entendió que él era el hombre llamado a qué, a levantar los muros y a levantar qué, las puertas que estaban quemadas, y que tenían que levantar qué, los muros de qué, de protección alrededor de Jerusalén. Nosotros, hermanos, ante todo lo que está pasando, ante todas las maquinaciones, porque dice la palabra es que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero dice la palabra de Dios: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá ¿qué? De vosotros, dice la palabra de Dios, hermano. ¿Qué hizo Nehemías? Motivó, hermano, a todo el tipo de gente, de líderes y de todo, hermano. Los motivó a qué, a que se levantaran, hermano, a orar. ¿Por quién? A proteger a quién, a las familias, a los hijos, a las hijas, hermano. Nosotros en este tiempo, lo que estamos viviendo, lo que estamos escuchando, mis hermanos, debe ser una alerta para que vivamos, hermano, edificando verdaderamente nuestras familias, para que de nuestra generación, hermano, de nosotros, se levanten generaciones que verdaderamente sean de bendición para las familias de ¿qué? De la tierra. Noé, dice la palabra de Dios, lo hizo conforme Dios le dijo que tenía que hacerlo, mis hermanos. Hay en este tiempo un despertar en la iglesia. Dice que en donde abunda el pecado, va a sobreabundar ¿qué? La gracia de Dios. Y la gracia de Dios está ¿sobre quién? Sobre tu vida, sobre la iglesia. De gracia recibimos y de gracia también que debemos que dar, hermano. 120 años. Yo te pregunto, ¿cuántos años llevas edificando? Porque hay mujeres que dicen: no, yo no sigo orando por mi esposo, nadie lo cambia. ¿Sí o no? ¿Cuánto llevas orando? 2 años, 1 año, o 1 mes. ¿Sí o no? ¿Cuánto llevas orando por tu hijo? ¿Cuánto hace que les estás empezando a dar ejemplo? Testimonio. 1 año, 3 meses. Pues Noé nos habla de ese hombre perseverante, de ese hombre comprometido, de ese hombre fiel, de ese hombre que le dijo: Dios, sí, así lo voy a hacer. Y dice: hizo Noé conforme Dios le dijo. Hizo Dios, sí, Noé. Ahora, Noé, dice la palabra de Dios, ¿sabe quién fue el bisabuelo de Noé? Dice: a mí qué me interesa el bisabuelo de Noé, me interesa Noé. No, nos debe interesar, porque es generaciones. El papá de Noé fue Lamet. El abuelo de Noé fue Matusalén. Ahí sí le suena el nombre de Matusalén, ¿sí o no? Muchos hemos escuchado: vivió más que Matusalén. Mentiras, el único que vivió todo año Matusalén. Matusalén vivió 969 años. Pero el bisabuelo, ojo, el bisabuelo de Noé fue Enoc. Y sabe que dice la palabra de Dios que caminó Enoc con Dios. Lo repite 2 veces. Y caminó Enoc con Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios? Yo no, me lo traigo. Se lo llevó. No murió, no experimentó muerte, lo arrebató, como Elías. Se lo arrebató, se lo llevó. Pero ¿porque qué? ¿Caminó con quién? Caminó con Dios. ¿Y sabe qué dice? En Génesis 6, 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ay. ¿Influye el abuelo? Sí. ¿Influye el padre? Sí. ¿Influye el bisabuelo? Sí. ¿El tatarabuelo? Sí, mis hermanos. ¿Saben que muchos jóvenes me dicen, me han llegado a decir: wow, mi abuela era la que me llevaba a la escuela dominical? Wow. Tremendo, hermano. Mire, como caminó ese bisabuelo con Dios, así este Noé también, de la misma generación, dice que caminó ¿con quién? Con Dios. La tierra se llenó, ojo, la tierra se llenó de la familia de Noé. ¿Por qué de la familia? Porque los hijos se casaron con las 3 mujeres, 3 hijos con 3 mujeres, y
se llenó la tierra. De Sem viene la generación de ¿quién? De David, la de Abraham. Pero de Sem también viene la generación de ¿quién? De Jesucristo. Wow, tremendo, mis hermanos. Les preguntaría en esta mañana, ¿vale la pena, hermano, empezar a edificar nuestro hogar? ¿Vale la pena edificar en nuestros hijos? Yo le pregunto a los pastores, le pregunto al liderazgo de la iglesia, ¿vale la pena edificar en los hijos espirituales? Una mujer empezó a dedicarnos tiempo. Importante las células, hermano. Hay personas que dicen, no, yo qué voy a hacer las reuniones, a mí no, invítame en los domingos, pero nada más. Nos empezaron a invitar a una célula, una mujer que le creyó a Dios. Empezó a edificar la vida de la pastora, de Ángela y de mi vida, y empezó a enseñarnos. No sabíamos orar y empezamos a orar, no sabíamos leer la palabra de Dios, nos daba temor de todo, y ahí empezamos. Las células fue la escuela donde nosotros empezamos. Una líder que nos prestó mucha atención, que nos prestó cuidado, que nos mostró su amor, su dedicación, su compromiso con Dios, con nosotros, su compromiso, su fidelidad a Dios, hermano, y empezó a creerle a Dios, y de ahí se empezaron a levantar líderes y levantaron pastores, hermano. ¿Vale la pena edificar vidas? Sí. Quizás tú dices, uy, yo estoy con este hermano. Se van a levantar pastores, se van a levantar evangelistas, se van a levantar hermanos profetas, apóstoles, maestros, y ahí se van a levantar, hermano. Salmistas se van a levantar. ¿De dónde? De un hombre que le cree a Dios y empieza a llevar el mensaje de la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay que recibir la palabra, hay que creerla y hay que obedecerla, y vamos a ver la gloria de Dios, hermano, levantando familias, levantando hijos, levantando generaciones para Él. Amén. Yo quiero que te pongas en pie esta mañana donde estás. Yo quiero llamar a estas mujeres y a estos varones que hoy toman la decisión de decir, Señor, yo quiero empezar a edificar, Señor. Sabemos que el arca de la salvación, el arca donde estuvieron los Noé y su familia y los animales, es el prototipo de ¿qué? De Jesús. Jesús es el verdadero Salvador. Jesús es el que salva. Jesús es el que reconcilia al hombre con la tierra. Jesús es el que trae las familias al reino de Dios. Y yo quiero en esta mañana invitarte, varón, invitarte, mujer, a que ahí donde estés tú puedas decirle, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy tú has hablado a mi vida, Señor. Señor, reconocemos los tiempos difíciles que estamos viviendo, la maldad que hay en la tierra, Señor. Cómo se ha multiplicado, Señor. Señor, cómo, Señor, las familias están siendo inundadas por las tinieblas. Cómo el ataque ha venido frontal sobre el hombre y la mujer. Cómo los ataques han venido sobre lo que tú más amas, que es la familia, Señor. Sobre tus planes, sobre tus principios, Señor. Padre, no podemos ignorar en esta mañana lo que está aconteciendo en el mundo entero. Los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos cristos, Señor, los rumores de guerra, Señor, cómo se está levantando nación contra nación, cómo se levantan los hijos contra los padres contra los hijos, Señor. Padre, podemos ver en este tiempo, Señor, todas esas señales, Señor, y gracias, Señor, porque has abierto nuestros ojos para darnos cuenta los tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Pero aún en medio de los tiempos difíciles, tú estás levantando hombres, tú estás levantando mujeres, tú estás levantando jóvenes, Señor, que han tomado la decisión de escucharte, de creerte, de obedecerte, Señor, y de poner la mano en el arado y empezar a edificar la vida de sus padres, de empezar a edificar la vida de la esposa, la vida de los hijos, Señor, de empezar a edificar, Señor, sus nietos, de empezar a edificar sus generaciones, Señor. En este tiempo tú quieres levantar varones que marquen para bien sus generaciones, que se levanten generaciones marcadas por la bendición, por la santidad,
por el amor, por el perdón, por la misericordia, Señor. Que, Señor, en este tiempo tú quieres levantar hombres y mujeres que te crean, Señor, que pues levanten las manos delante de ti y le digan: Señor, aquí estoy, toma mi vida, Señor, Padre, porque quiero agradarte, quiero empezar de nuevo, pero quiero empezar bien, Señor. Quiero ser de bendición, quiero hacer algo, Señor. Quiero cumplir el propósito en esta tierra, Señor, y es bendecir, Señor, no solamente a mi familia, sino a las familias de la tierra. Dile: Señor, levanta tu mano donde está. Dile: Señor, toma mi mano toma mi mano, Señor, en este tiempo. Señor, dígale: límpiame, Señor. Dile: quita todo velo, quita toda venda, quita todo aquello que el enemigo ha puesto, Señor, delante de mí, que me impide ver la realidad, Señor, de cómo está el mundo, aún ver la realidad de cómo está mi vida, aún ver la realidad de cómo están mis hijos, Señor. Quita toda venda, dile: quita todo velo, dile: quita de mi corazón, desarraiga toda planta que mi padre no plantó, toda amargura, todo dolor, toda tristeza, todo rencor, todo odio, toda disensión, toda pelea, todo pleito, Señor, toda injusticia. Quítala, Señor, de mi vida, Señor, y límpiame, lávame y levántame ahora como un hombre de bendición, como una mujer de bien, Señor, como una mujer que pueda, Señor, cumplir con tu palabra, como un hombre, Señor, que verdaderamente camine contigo y bajo tu dirección, Señor. Dile: utiliza mi vida, Señor. Yo quiero que por un momento pienses en tus hijos, que por un momento, si tienen hijos, pienses en ellos, que pienses en tus padres. Dile: Señor, ellos necesitan. Tú has diseñado la salvación para él, Señor. Tú has enviado a Jesús para salvarlos, Señor, y ellos necesitan ser salvos. Señor, despierta en mí, Señor, ese amor por ellos, esa salvación, Señor, hacia ellos, Señor. Padre, tu palabra dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Señor, en tu corazón están mis hijos, en tu corazón están mis generaciones, en tu corazón, Señor, también están mis hijos espirituales, está mi familia. Entra tú, le dice Señor, no, entra tú y tu casa, entra tú y tu familia, Señor, y lo salvaste, Señor. Señor, gracias, porque entendemos que a través de tu presencia, Señor, así vengan lluvias, así vengan ríos, así vengan vientos fuertes y golpeen contra la familia, golpeen contra la casa va a permanecer firme, la familia no va a caer, la familia no va a perecer, porque justamente tú estás, Señor, con nosotros y en nosotros. Tu palabra dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, Señor.